Hoy vamos a ver entonces el tema que corresponde al 5, documentos por cobrar. Estuvimos viendo los documentos por cobrar cuando se generan vía pagaré vía pagaré por la venta de mercancías o dinero en calidad de préstamo. Ok, hoy vamos a ver lo que son documentos por cobrar descontados. Es decir, documentos por cobrar que aparado por un pagaré, la empresa decide venderlos al sistema financiero. Es decir, por las razones de falta de liquidez, una empresa decide vender a un banco lo que es un documento por cobrar descontado. Por lo tanto, en el descuento puede haber ganancia o puede haber pérdida. Antes de entrar entonces en los registros contables, vamos a ver primero un poco de la teoría. Esto que está acá, como les dije, se lo enviaré para que lo tengan de consulta. La teoría se define el documento por cobrar descontado como documentos pendientes de pago que han sido traspasados o vendidos por medio de endoso y por el importe de los cuales el endosante tiene a su cargo la obligación contingente. Es decir, que la empresa, cuando se lo vende al banco, si el cliente no paga ese dinero, entonces debe pagarlo la empresa. Por lo tanto, cuando se lo descuenta el banco, automáticamente se genera lo que se llama un pasivo contingente. ¿Por qué la contingencia? Porque se vendió y el cliente, hasta que no llegue la fecha de pago, ese lapso de tiempo, la empresa tiene pendiente entonces como garante solidario el cobro de ese préstamo por parte del banco. Los documentos por cobrar que han sido vendidos a terceras personas, por lo general a bancos, a esta venta se le denomina descuento. El descuento o venta de pagarés al banco por parte del beneficiario, es decir, acreedor, de un documento por cobrar, se produce por la necesidad de recibir el efectivo del deudor antes de la fecha del vencimiento, ya sea para el pago de materias primas o el pago de nóminas, etc. Y por supuesto, el beneficiario incurre en gastos o pérdidas por recibir el efectivo inmediato. Es decir, que tiene que darle una comisión al banco para poder recibir el efectivo antes de que venza la deuda que tiene su cliente. Cuando el beneficiario endosa, cede el pagaré a favor del banco, asume un pasivo contingente, que le explicaba arriba. Este pasivo se origina desde la fecha en que fue descontado el pagaré hasta la fecha en la cual el deudor está obligado al pago del vencimiento. Este pasivo contingente se convierte en un pasivo real al llegar la fecha de pago y el deudor no cumple con lo estipulado en el pagaré. Es decir, que de una contingencia, una incertidumbre, se convierte en un pasivo real. Este pasivo contingente debe presentarse en el balance general inmediatamente debajo, deducido de los documentos por cobrar, en forma similar a la presentación de la provisión para cuentas incobrables con respecto a las cuentas por cobrar. De no presentarse en forma descrita anteriormente, entonces procede a elaborar una nota a los estados financieros donde se haga constar el monto total descontado de los documentos por cobrar. Es decir, que cuando la empresa tiene documentos por cobrar, tiene que colocar debajo, si lo ha vendido una parte de ellos, documento por cobrar menos, documento por cobrar descontado, la parte que se ha vendido. Muy bien, para entonces proceder al cálculo de los intereses al descontar, es decir, al vender el pagaré, existe esta fórmula. Esta fórmula establece lo siguiente. Las letras que están acá están explicadas debajo. Por ejemplo, la V significa valor al vencimiento del pagaré. Este valor al vencimiento se determina de la manera siguiente. La C, capital o principal, más el resultado de multiplicar ese capital por la tasa de interés, TI, por la T mayúscula, el tiempo. Es decir, que el valor de vencimiento es igual al capital más el capital multiplicado por la tasa de interés por el tiempo de vigencia de ese documento. La D significa valor o importe del descuento. ¿Cómo se determina el descuento? El descuento se determina por el valor al vencimiento, es decir, este que se consiguió arriba, por la tasa de interés bancaria, la tasa de interés del banco, por por el tiempo de descuento del banco. Al final, el efectivo o importe recibido al vender ese pagaré es igual al valor de vencimiento menos el descuento. Entonces, un segundito. Tenemos aquí
el planteamiento de la fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico para aplicar la fórmula. El pagaré mostrado o vendido al Banco de Reserva en fecha, aquí está el pagaré, ese pagaré que está aquí, es decir, ese que vamos a utilizar como ejemplo para registrar los asientos contables por el descuento del documento o pagaré. Entonces aquí dice que el Banco de Reserva, o sea, se vendió al Banco de Reserva en fecha 30 de noviembre de 2019 a una tasa de interés del 28%. El banco utiliza una tasa de interés mayor a la tasa del 18% del pagaré, porque el banco tiene que ganarse una comisión. En este caso se va a ganar una comisión de un 10%. Vamos a calcular los intereses por el descuento de ese pagaré. Fíjense que aquí tenemos cálculo de los días efectivos para el vencimiento y el descuento. Es decir, se comienza a calcular desde la fecha del pagaré, aquí lo tenemos, ¿verdad? Desde octubre, ese fue el 15, entonces octubre son 16 días. Octubre tiene 31 días, si a 31 le quitas 15, te quedan 16 días. Acumulado 16. Entonces, más va sumando, entonces noviembre tiene 30 días, 30 más 16 son 46. Y así va a diciembre 31, acumulado 77, enero 31, hasta llegar a abril 15, que es la fecha del vencimiento del pagaré, aquí lo dice, abril 15. Entonces tiene un total de 182 días. Es decir, que la vigencia de ese pagaré será por 182 días. Al lado aquí está puesto los días de descuento, es decir, la fecha en que se vendió. El pagaré se vendió en noviembre 30, es decir, que el 30 de noviembre comienza entonces, como es el 30 de noviembre, noviembre se descarta, es decir, noviembre no va, y comienza diciembre. Entonces dice, ¿cuántos días tiene diciembre? 31. Acumula 31 para diciembre. ¿Cuántos días tiene enero? 31. 31 y 31 son 62. Febrero, 28. Le suma entonces 62 y 28, 90. Y así va sumando hasta llegar a que son 136 días. Es decir, de los 182 días, la empresa lo vendió y el banco se va a ganar 136 días. Y la empresa se gana la diferencia de los 182 menos los 136. Vamos a aplicar la fórmula entonces que fuimos allá arriba con los datos que están en el pagaré. Por ejemplo, total de intereses general, intereses igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Muy bien, el capital son 100.000, la tasa de interés es el 18%, por el tiempo que son 182 días. Aquí dice el pagaré dura 182 días. Muy bien, entonces convirtiendo el 18% lo conviertes en decimal 0.18 y divide 182 entre 365 te da decimal 0.499. Al usted multiplicar los 100.000 por 18 por los 4.99 le da este valor 8.982. Ese es el interés. Valor al vencimiento que va a tener entonces el pagaré, es decir, cuánto va a tener el capital más los intereses, es decir, que el cliente tiene que pagar al vencimiento del pagaré los 100.000 pesos de capital más los 8.982 de capital. Por lo tanto, tiene que pagar todo junto 108.982. Muy bien, ahora vamos a calcular el tiempo de descuento bancario en días, meses o años. Entonces aquí da 136 días, que fue lo que calculamos aquí en la tablita del descuento. Es decir, lo vendimos el 30 de noviembre, comienza diciembre. En otras palabras, el banco tiene que ganarse el interés que le corresponden a 136 días. Muy bien, ¿cómo se calcula? Valor del descuento bancario. El descuento bancario es igual al valor al vencimiento, que son los 108.000 que determinamos acá arriba, 982, por la tasa de interés del banco, 28%, por los días que el banco lo tiene en su poder, el pagaré, que son 136, que está puesto acá en la tabla de los días de descuento. Muy bien, entonces, ¿cuánto da el valor del descuento? 108.982, capital más intereses, por 0.28, que es convirtiendo en decimal la tasa, y dividiendo 136 entre 365, 0.373, es decir, que va a generar 11.382,08. Ese es el valor de descuento bancario. ¿Ve? Es decir, da un valor más de intereses porque el banco tiene una tasa mayor, un 28.
mientras que el interés normal genera 8.982. Muy bien, entonces, ¿cuál es el valor que vamos a recibir la empresa cuando lo vende al banco? El efectivo obtenido al descontar es igual al valor al vencimiento menos el descuento. Es decir, los 108.982 menos 11.382, nosotros vamos a recibir 97.599,92. Es decir, menos de los 100.000 pesos que prestamos de capital. Muy bien, aquí vienen los asientos contables. Primero, al descontar o vender al pagaré con pérdida. ¿Por qué dice pérdida? Porque nosotros le prestamos 100.000 al cliente y el banco nada más nos está dando 97. Tenemos una pérdida por la diferencia. Entonces, ¿cómo lo registramos? Efectivo en banco, el banco de reserva, la cantidad que el banco nos está dando. Es decir, lo que está aquí, el efectivo recibido, producto del valor de vencimiento menos el descuento, los 97.599,92. Eso lo recibimos. Gastos financieros es la diferencia entre lo que es el documento por cobrar descontado, ¿ve? Se pone con sentido contrario como si fuese una provisión de los documentos por cobrar. Es decir, documentos por cobrar son de origen deudor, pero el documento por cobrar descontado o vendidos son de origen acreedor. Entonces 100.000 menos recibimos 97.599,92 centavos, hemos perdido 2.400 pesos con 8 centavos y se contabilizan como gastos financieros por intereses por descuento de pagarés. Ahí está registrado la venta. Es decir, la empresa recibió el dinero el 30 de noviembre, 136 días antes de vencer el pagaré. Si la empresa no lo vende, se gana todos los intereses. Pero en este caso, como necesita el dinero, entonces está perdiendo, aparte de perder los intereses, también está perdiendo 2.400 de capital. Muy bien, seguimos ahora. El descuento del pagaré aquí analizado se produjo con una pérdida de 2.400,8, ya que el acreedor Mangulina recibió una cantidad menor al valor nominal del pagaré. Por tanto, registramos una cuenta de gasto por intereses por documento por cobrar descontados. Muy bien. Paso 2. Al descontar o vender el pagaré con ganancia, es decir, el lado contrario de la pérdida. En caso contrario, asumiendo que el efectivo entregado por el banco sea de 103.972,81, entonces la venta o el descuento produce una ganancia que se registra de la forma siguiente. Asumiendo que se recibió esa cantidad, es decir, 3.972 por encima del valor nominal, eso lo recibimos en el banco, tenemos documentos por cobrar de contado 100.000 y ahora tenemos, en vez de gastos, tenemos ingresos financieros, que son los 3.972. Entonces, ¿se nota la diferencia? Vamos a ver. En el primer caso, hay pérdida porque recibimos menos de los 100.000. Se contabiliza como gasto financiero. Y al momento de recibir más dinero del valor nominal, en este caso los 3.000 y pico de pesos, lo registramos como ingresos financieros. Esa es la diferencia de ganancia y la pérdida. Estamos en el punto 3. Cuando el banco le comunica a la empresa que el cliente honró el compromiso, es decir, pagó el pagar el vencimiento, entonces la empresa hace el siguiente asiento. Recuerden que los documentos por cobrar son de origen deudor y los documentos por cobrar descontados son de origen acreedor. Esas cuentas están abiertas en los libros hasta tanto el cliente pague la deuda. Es decir, ese es el pasivo contingente. Cuando la empresa paga la deuda, entonces se eliminan tanto el documento por cobrar descontado, que aquí observamos, le damos un débito, ahí queda eliminado, y documentos por cobrar en el lado crédito también quedan compensados. Es decir, se elimina tanto el documento por cobrar descontado y se elimina el documento por cobrar. Porque recuerden que el documento por cobrar, cuando se vende, no se elimina, sino que se queda pendiente hasta que el cliente pague. Y el documento por cobrar descontado también está vigente la cuenta, está todavía abierta hasta que el cliente pague a la fecha de vencimiento. Una vez el cliente honra su compromiso, es decir, muy bien, continuando. Una vez entonces se recibe la comunicación del banco, pues cerramos la cuenta documento por cobrar descontado, debitándola, y acreditamos documento por cobrar y también la cerramos. Ok, en el caso contrario, cuando el banco nos comunica que el cliente no pagó el pagar, es decir, no honró el compromiso al vencimiento, entonces en adición al capital y los intereses, es decir, los 100.000 o 8.982,
también se le agrega un gasto que en este caso es 1.500 pesos. Esos son gastos legales para protestar el pagaré, es decir, para comenzar el cobro compulsivo al cliente por no haber pagado en la fecha que tenía que hacerlo. Entonces ahora el cliente, en vez de tener una deuda de 108.982, es decir, capital 100.000 más los intereses 8.982, tiene ahora que pagar 110.482 porque se le ha incrementado la deuda por 1.500 pesos. Entonces se produce el siguiente asiento. Documento por cobrar descontado se elimina, porque ya el pagaré cuando está vencido hay que eliminarlo. Entonces ahora tenemos una cuenta por cobrar, es decir, el documento por cobrar, que es un pagaré, ahora se convierte en una cuenta por cobrar por el total de la deuda, los 110.482. El documento por cobrar también se elimina. ¿Por qué? Porque ya entonces el documento que está vencido ya no es negociable, por lo tanto eliminamos tanto los documentos por cobrar descontado como el documento por cobrar. Y entonces ahí está lo que se llama el pasivo real. El pasivo real es que ahora tenemos que pagar al banco 110.482. Es decir, ese dinero se lo debemos al banco porque le vendimos el pagaré y a la vez tenemos que cobrarle al cliente esos 110.482. ¿Qué sucede? En este caso, el pasivo contingente se convierte en un pasivo real. Fíjense que registramos aquí documento por pagar. ¿Por qué? Porque el cliente no honró el compromiso. Entonces, el acreedor tiene una deuda con el Banco de Reserva con motivo a que el deudor merengue CRL no ha honrado el compromiso. Es decir, nuestro cliente, como no le pagó al banco, ahora nosotros tenemos que pagarle al banco. El banco realmente lo que hace es que debita la cuenta. Como nosotros tenemos cuenta con el Banco de Reserva, por ejemplo, nos manda un aviso de débito diciendo que nos está debitando la cuenta por ese valor, es decir, nos está cobrando ese dinero. Entonces, el banco nos rebaja ese dinero. En este caso, nosotros no vamos a esperar que el banco nos debite esa cuenta, sino que le decimos al banco que le vamos a hacer un cheque. Entonces, le hacemos lo siguiente. Eliminamos el documento por pagar, los 110.482, y emitimos un cheque al nombre del banco por los 104.082. Es decir, ahora le hemos pagado al banco el compromiso que teníamos por parte del cliente que no honró su compromiso y tenemos una cuenta por cobrar, que es la que está aquí, esta cuenta por cobrar, que el cliente nos debe a nosotros. Es decir, que de un documento por cobrar hemos convertido por falta de pago del cliente en una cuenta por cobrar. Y ahí hemos terminado entonces con lo que son los documentos por cobrar descontados. Vamos a habilitar los micrófonos para que ustedes entonces hagan las preguntas. ¿Me escuchan ahora? Ok, entonces yo les voy a facilitar, como les dije, el material para que lo estudien y entonces por el grupo, en caso de que no tengan preguntas ahora, pues formulen la pregunta que ustedes quieran. Pero si tienen preguntas ahora, estamos a disposición de contestarla. Es decir, cuando el deudor incumple, recuerde que estamos en una situación siguiente. La empresa tiene un documento por cobrar a un cliente. Es decir, nosotros como empresa le prestamos un dinero o le vendimos una mercancía a un cliente que firmó un pagaré. Nosotros le dijimos a que nos pagara ese pagaré en 182 días. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos esperar esos 182 días, sino que necesitamos dinero antes de esa fecha. Cuando se lo vendemos al banco, entonces el banco nos cobra una comisión y por lo tanto recibimos el dinero antes de tiempo. ¿Qué van a pasar? Dos situaciones. La primera es cuando el cliente paga su compromiso al vencimiento, pues no hay ningún problema. El banco recibe el dinero y nosotros entonces hacemos un asiento donde eliminamos las dos cuentas, como la vimos aquí. Es decir, cuando se ahorra el compromiso, este asiento se hace de la siguiente manera. Documento por cobrar descontado, se elimina que de origen acreedor, le damos un débito, cerrada. Documento por cobrar que de origen deudor, le damos un crédito, está cerrado. Ahora, la segunda, que es la que usted pregunta, es cuando el cliente no honra el compromiso con el banco. Entonces, ahí sí entonces se produce lo que se llama un pasivo real. ¿Por qué? Porque el cliente no pagó la deuda. Ahora nosotros somos que tenemos la deuda con el banco. Porque cuando se hace el negocio con el banco, en una de las cláusulas se coloca
un compromiso que dice que en caso de que el cliente incumpla, entonces nosotros como empresa somos responsables ante el banco. Entonces, como dijimos en la segunda parte, que el cliente no pagó, le agregamos 1.500 pesos más porque hay siempre un proceso legal. Entonces ahora el cliente nos debe 110.482. Es decir, hacemos un asiento conjunto eliminando los documentos por cobrar descontado, le damos un débito y el documento por cobrar un crédito, como si hubiese pagado él, pero realmente no pagó. Pero contablemente lo hacemos porque ya ese pagar está vencido. Entonces tenemos ahora cuenta por cobrar, los 110.482 y documento por pagar al banco. ¿Por qué un pasivo? Porque ya el cliente no pagó y ahora somos nosotros que tenemos la deuda con el banco. Y por eso lo registramos así, como un pasivo real, como dice aquí. En vez de un pasivo contingente, ahora tenemos un pasivo real. ¿Por qué? ¿Por qué es real? Porque el cliente no lo pagó. ¿Por qué contingente? Porque está contingencia hasta la fecha del vencimiento, hasta que el cliente lo pague. Si el cliente lo paga, se eliminó la contingencia. Si no lo pagó, como estamos suponiendo ahora, entonces tenemos un pasivo real. Esa es la explicación. Muy bien, más preguntas. ¿Nadie más tiene preguntas? Sí, diga. La empresa le paga todo lo que se genere en el proceso. ¿Qué le está cobrando el banco? El banco le está cobrando los 100.000 más los intereses, más 1.500 pesos que hizo de trámite para cobrar ese dinero. Correcto. Incluso cuando nosotros le hagamos el proceso de cobro al cliente, que en este caso está quedando en 110.482, cuando nosotros se lo demos al abogado de la empresa para que le cobre, aparte de esos 110, el cliente va a tener que pagar los honorarios de ese abogado que vamos a buscar. Porque hasta que él no pague, todo ese proceso legal que estamos incurriendo, lo va a pagar el cliente. ¿Ves? Es decir, esos 110.482 se lo debemos al banco porque el banco fue el que hizo el trámite de los 1.500 pesos, que protestó el cheque. Y aún así el cliente no pagó, pues entonces el banco, tenemos que pagarle eso al banco y se lo pagamos. Y a partir de ahora, si nosotros contratamos un abogado para cobrar ese dinero, pues el cliente va a tener que pagar, aparte de los 110.482, también va a tener que pagar los honorarios que le paguemos al abogado. ¿Más preguntas? Sí, la que estamos aquí, porque diríamos que lo hemos puesto un poquito más simplificado porque el otro presenta dos escenarios, correcto. Entonces, la tasa de interés, sí, la tasa de interés, hay dos tasas de interés para la fórmula. La primera es la tasa de interés, voy a poner un poquito más para arriba. Este que está aquí, capital, por la tasa de interés por el tiempo, es lo que llama la fórmula de interés simple. Es decir, es lo que se usa realmente cuando se calcula un interés de un pagaré. Es decir, debe 100.000 pesos por la tasa de interés, que en este caso es un 18, más el tiempo, que en este caso es 182 días. Esa es la tasa normal, el interés simple. Ahora, la tasa de descuento es diferencia, porque esa es tasa interés bancario, ¿ves? La TI significa tasa de interés bancaria. ¿Por qué? Porque el banco trabaja con ganancia. El banco no puede cobrar la tasa de interés del pagarés. Y generalmente la tasa del banco tiene que ser mayor, porque si no, entonces el banco no gana. ¿Se entendió? Es decir, la tasa de interés del banco es 28 y la tasa de interés en este caso es un 18. Esa es la diferencia entre los dos tipos de interés. Más preguntas. Sí, ¿no? Porque eso es lo interesante, hacer preguntas. Recuerden que si ahora no les sube preguntas, cuando ustedes estén estudiando el material, que lo estén revisando, entonces lo pueden hacer por el grupo. ¿Perdón? ¿A cuál tú quieres? Aquí está el primero. ¿Perdón?
Ok, vamos a comenzar con el... Exacto. Mira, acá dice los cálculos, dice, por ejemplo, total de intereses generales, es decir, lo que la empresa se va a ganar. La empresa se va a ganar 100,000 pesos, que fue lo que prestó, va a recuperar los 100,000, más el 18% que la empresa le vendió la mercancía, le prestó el dinero, por los 182 días, ¿verdad? Ahora, esos 8,982, la empresa se lo hubiese ganado si no vende el pagaré. Es decir, si la empresa espera los 182 días, recibe los 100,000 más los 8,000, entonces la empresa se gana 108,982. Pero en este caso la empresa no tiene dinero para pagar nómina o pagar materias primas, pagar a proveedores, y lo que hace es que lo vende. Entonces, como lo vende, la tasa de interés bancario, como lo puede ver aquí, es el 28%. Significa que 28 menos 18, el banco se está ganando una diferencia de un 10%. Por eso usted ve que aquí da 11,382. Sin embargo, el interés normal da 8,982. Entonces, esa es la diferencia de la tasa. ¿Entendió? ¿Se entendió? Siempre. Más preguntas. Si hay más preguntas. Bien, pues entonces, aparte del material que resumen que está puesto aquí, que hemos visto ahora, les enviaré unos ejercicios para practicar, y así entonces posiblemente ya para el próximo lunes vamos a ponernos de acuerdo de aquí en el fin de semana con los ejercicios que ustedes, si no hay inconveniente, lo pueden hacer sin problema. Entonces podemos hacer la evaluación de los temas que tenemos ya hasta este momento.